Muy, pero muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo maravilloso, domingo de retos. Usted lo sabe, siempre hacemos este programa pensando en usted. Y bueno, pues una de las prioridades que tenemos es que usted conozca a todos y cada uno de los candidatos y candidatas a puestos de elección popular. Que conozca sus propuestas, sus ideas, que las analice, que reflexione para que tome una decisión el 2 de junio, la decisión que usted quiera. Pero por favor escúchenos. Hoy tenemos 3 invitados, invitadas, ¿sí?, que nos acompañan, son candidatos a diputaciones federales. Está Clara Luz Flores Carrales, en un momento más vamos a charlar con ella. Ella es candidata al Distrito 3, candidata a diputada federal por el Distrito 3 por el partido Morena. Homero Niño de Rivera, él es candidato por el PAN-PRI-PRD por el Distrito 1, que es San Pedro y Santa Catarina, y también nos acompaña Javier González Alcántara Cáceres por el Distrito 1 de San Pedro y Santa Catarina también, el candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano. Y me da muchísimo gusto saludar a Javier González Alcántara Cáceres. Muchísimas gracias, Javier. Un hombre muy joven, candidato a diputado federal por este Distrito 1, que son 2 municipios bien importantes, que es San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, mi querido Javier. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. No, muchas gracias, Leti. Gusto saludarte igualmente aquí, Clara, que nos acompaña. Pues te agradezco el espacio. No sé cuál es la dinámica. La dinámica es hablar de las propuestas. Conoces bien ambos municipios, estás haciendo campaña por cada una de las calles y rinconcitos de cada municipio. ¿Cuáles son tus propuestas para los ciudadanos de San Pedro y Santa Catarina? Tú como representante, en caso de que llegues a ganar, del Congreso de la Unión. Adelante. Sí, muchas gracias. Mira, más que propuestas, me gustaría platicarle a la ciudadanía cuál es la circunstancia que estamos viviendo hoy todos. Hoy por hoy no tenemos un aire limpio. Mis hijos no tienen un aire limpio garantizado. Mis hijos y nosotros no tenemos agua garantizada. No tenemos tampoco seguridad, pero no es un tema estatal, sino que es un tema nacional. Mis hijos no van a poder viajar como yo viajé en carretera de un estado a otro. Es preocupante la situación que estamos viendo en el país. Y no es culpa de una administración, sino es culpa de cómo se han venido haciendo las cosas. Dicho eso, de ahí parten las propuestas, ¿no? Empezar por lo más básico, que es luchar por tener un aire limpio, que es como pedir tener agua limpia, y seguridad. Agua, aire, seguridad. Son los principales ejes con los que me estoy manejando, y naturalmente también hay que agregarle muchos otros, pero parto de esos 3 porque son las urgencias que hay que atender. En el tema particular del aire limpio, no sé si sabrás, Leti, o si sabrá la audiencia, pero es un tema que estoy trabajando desde el 2018. Actualmente soy regidor del municipio de San Pedro Garza García. Y bueno, pues para mí era bastante claro, al yo estar en ciertos puntos de la ciudad, pues ya no se ve de un lado a otro de la ciudad. A veces hay días en los que incluso ya no se ven las montañas. Entonces, como regidor me empiezo a meter un poco al tema. Y bueno, pues nos damos cuenta que el principal contaminante del estado es la refinería de Cadereyta, que es una empresa pues propiedad del estado federal. Entonces ahí es donde empieza la lucha por el aire limpio, ¿verdad? Presento un amparo para que la refinería deje de contaminar y además para que se hagan las respectivas inspecciones. Pues se me hace que fue muy ingenuo de mi parte al pensar que iba a haber cooperación por parte de Pemex, particularmente, iba a haber cooperación por parte de la CEAN hacia las inspecciones. Es fecha, Leti, que ya pasó un año y ni siquiera se han hecho las inspecciones que ordenó el juzgado a la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Entonces, derivado de eso, pues ha ido subiendo el tono de la pelea. Y bueno, ese es un tema que tenemos que trabajar para solucionar ese tema. ¿Qué más hay que hacer? Pues actualizar leyes y normas que no se han tocado desde hace más de 30 años, algunas.
qué es lo que... ¿Cuál es tu propuesta concreta para, en caso de que llegues a ganar y seas el representante de estos dos municipios en el Congreso de la Unión, tu propuesta para mejorar la calidad del aire? Hoy, por ejemplo, en esta semana dimos información que uno de los municipios más contaminados del área metropolitana de Monterrey, aquí en el estado de Nuevo León, es el municipio de García, Nuevo León. Es como que ahí se está concentrando parte de la contaminación, e incluso ya los coahuilenses, nuestros vecinos coahuilenses, nos están echando la culpa de la contaminación que tienen, porque sí, de repente amanecen con extremadamente mala calidad del aire en Coahuila. Recordemos que si la refinería está al oriente, el aire corre hacia el poniente y bueno, nos ha afectado mucho. ¿Cuál es tu propuesta concreta en ese sentido? Y también en materia, hablando de la contaminación, sobre las gasolinas más limpias, porque yo creo que tú lo sabes, Javier. Sí, claro. Aquí en Nuevo León, pues la gasolina que nos venden es de las más sucias y se ha trabajado desde el Congreso de la Unión en pasadas legislaturas y senadores también, y no avanzamos en ese tema. Nos siguen vendiendo gasolinas muy contaminantes. Sí, de hecho, es que bueno que lo mencionas. Entonces, si quieres, le quito el preámbulo. Las propuestas en concreto para limpiar el aire de la ciudad de una manera considerable es seguir insistiendo en que la refinería de Cadereyta sí tiene que contaminar menos, y ya depende de ellos si logran ese propósito de dejar de contaminar o si no, se tienen que ir. Porque sí contribuyen mucho con los tóxicos peligrosos que hay en la ciudad. Otro tema es actualizar las leyes medioambientales federales, incluidas las normas, que son las que regulan las emisiones de las empresas. Las normas. Y por último tocas un tema muy importante, el tema de las gasolinas. También desde el año pasado ya tengo una lucha para que se modifique la norma, que es precisamente la que asigna los diferentes tipos de calidad de gasolina al Estado de Nuevo León. Hay la gasolina tipo A, la gasolina tipo B, la gasolina tipo C. A Nuevo León le asignan la gasolina tipo B y C, mientras que Jalisco y México y la Ciudad de México tienen gasolina tipo A. Contra toda la lógica, ¿verdad? Porque aquí es donde tenemos contingencia medioambiental. Y bueno, he tenido ya pláticas con gente de la Comisión Reguladora de Energía, que es quien finalmente puede modificar esa norma. Y bueno, pues ellos, la realidad es que se han mostrado en muy buena disposición, pero me dicen, ¿sabes qué? Hay una imposibilidad para modificar esa norma, para asignarle mejor calidad de gasolina a Nuevo León, porque la gasolina que se produce en la refinería de Cadereyta es esa. Entonces, esa es la que te tengo que asignar. Entonces, de una manera u otra vemos que la pelotita o el círculo regresa a Pemex. O sea, resulta que Pemex es el que te contamina, pero también es el que te surte la gasolina, porque no te puedes surtir de otra, ¿verdad? Y la refinería, pues ya la realidad es que está desde 1979 y es una refinería que se hizo en su momento para procesar crudo ligero, y ahorita le están metiendo crudo pesado, tiene fugas, está desatendida. Entonces, pues bueno, concretamente esos son los 3 temas que tenemos que trabajar para limpiar el aire: refinería, actualizar normas, leyes, incluir el tema de la gasolina. En cuanto a la actualización de las normas y las leyes, ¿qué es lo que vas a proponer en concreto? Porque también ese es uno de los temas. Los ambientalistas dicen que las normas sobre calidad del aire en México son muy permisivas. Demasiado. Y bueno, firmamos un tratado comercial, el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, en donde se discutieron los temas medioambientales, y dicen que México no está cumpliendo. ¿Cuál es tu propuesta al respecto de normas y leyes? Sí, hay que actualizar los parámetros con los cuales se miden las emisiones, porque hoy por hoy, en vez de medir en PMs, por ejemplo, estamos midiendo en otros términos que son los que se usaban hace 30 años. Entonces hay que hacer eso, y también hay que actualizar las normas y las leyes para que las inspecciones sean más fáciles, porque hoy por hoy, por ejemplo, las empresas son las que se autoinspeccionan y autorreportan. Entonces, claramente hay un rezago legislativo muy fuerte, muy preocupante. Qué bueno que ya se empieza a hablar de eso, ¿verdad? Porque antes no se hablaba, y bueno, pues me da mucho gusto
pues ser de esa parte de activistas que alzó la voz desde hace años, y qué bueno que ahorita ya, pues en épocas electorales ya todos quieren subir esos temas, ¿verdad? Pero es importante para que sea el cambio. Y bueno, pues si quieres, ya pasando al próximo tema. Así es. Está el tema del agua, que ahí tenemos una propuesta de Luis Donaldo Colosio y yo como candidato a diputado federal, que es ya empezar a implementar el tema de la desalinización del agua de mar. Porque hoy por hoy se hablan de muchas maneras de extraer agua del subsuelo y de los ríos y que tratar el agua. Pues si te fijas, de una manera u otra, todas esas soluciones dependen de que haya lluvia. Pero si no hay lluvia, pues estamos fregados. Y hay estudios que estiman que el 2030, o sea que para el año 2030, las lluvias van a ser aproximadamente 30 o 40% menos. Y eso lo estamos viendo en todas las partes del mundo, no nada más en México. Entonces, pues tenemos que empezar, aunque parezca un poquito exagerado la medida, ya echar ese tema a andar. Y a veces dicen, oye, pues es que es muy caro. Pues sí, compadre, pero es más caro no tener agua, ¿va? Entonces tenemos que empezar con eso. Y por último, el tema de la seguridad, pues tenemos que replantearlo totalmente. Digo, con mucho respeto a los esfuerzos que se han hecho, independientemente de quienes vengan, claramente no está funcionando. Entonces tenemos que dejar de ver el tema de la seguridad como un tema de mi colonia, de mi municipio, de mi estado, o incluso de México. El tema de la seguridad que tenemos el día de hoy es derivado de temas internacionales. Por ejemplo, el armamento que se está utilizando en la mayoría de los homicidios viene de afuera. El financiamiento a los grupos delictivos viene de afuera. Entonces hay que tratarlo con esa visión, como son, ya dejar de creer que el camino que tenemos ahorita es el correcto. Y darle a trabajar, ¿verdad? Digo, si te fijas en los 3 ámbitos de los que estoy hablando, es simplemente replantearnos nuestra realidad. No podemos decir que estamos mal en todo, no podemos decir que estamos bien en todo, sino simplemente la cosa como es, ya visualizando las cosas como son, abordarlas de la manera más seria posible y darle para adelante. Muy bien. Otro de los temas también que nos preocupan a todos los nuevoleoneses y que también necesitamos de la ayuda de los diputados y senadores es en mejorar la calidad de la educación en el estado de Nuevo León por el rezago que nos dejó la pandemia. Es en todo el país, pero Nuevo León particularmente es lo que nos preocupa en este momento. ¿Algún planteamiento, alguna idea que tengas en este tema? Sí, también hay mucho que hacer en ese tema, Leti. Principalmente porque la educación, hay que cuestionarnos para qué se educa, ¿verdad? O sea, para que sepa los colores, para que sepa sumar y restar, o estás queriendo prepararlos para las competencias profesionales. Entonces hay que replantear todo ese tema, desde las asignaturas que se imparten hasta cómo se imparte, el apoyo a las escuelas también. Por ejemplo, un tema muy recurrente que me comentan allá, pues es la falta de escuelas, ¿verdad? Que una persona que vive en Santa Catarina tiene que estarse yendo hasta otro municipio porque pues, no hay escuelas suficientes. El tema de la educación es un tema muy complejo, así como también el tema de la seguridad, pero pues bueno, creo que estamos en buen momento, sobre todo porque se viene más fuerte el tema del nearshoring. Entonces es importante que la ciudadanía, hablamos del tema de educación, generalmente nos enfocamos en menores, en primaria, secundaria, pero no, también hay que incluir dentro del tema de la educación a los adultos, incluso a los adultos mayores, para que deje de sentirse o se quite esa percepción de que no son útiles a la sociedad. Claro que son útiles para la sociedad, nada más que es la misma sociedad la que le ha fallado a los adultos mayores en capacitarlos para adaptarlos a atender las necesidades de hoy en día. Muy bien. Oye, interesante. Ahorita que hablas de adultos mayores, ¿sí? Otro tema también bien importante, porque sí, se les ayuda actualmente, se les dan apoyos económicos que son muy, muy importantes para ellos. Pero ¿cuál es la propuesta para ayudarlos de una manera integral a los adultos mayores, Javier? Sí, bueno, partiendo de lo que comentas, es no nada más seguirlos apoyando como se está haciendo. Digo, Movimiento Ciudadano fue de los que ha apoyado pues todos esos apoyos a los adultos mayores que de cierta manera estaban olvidados, pero también capacitarlos, ¿verdad? Para que puedan valerse por ellos mismos. Y es muy importante que no dependan de ese apoyo. Muy bien. Porque al final de cuentas, pues el apoyo ayuda a la subsistencia, pero también es importante que se sientan útiles dentro de la sociedad y les da también una razón de existencia, ¿verdad? Que al final de cuentas es donde uno se siente autorrealizado.
Muy bien. Pues oye, aquí está Javier González Alcántara Cáceres. Él es candidato de Movimiento Ciudadano por el Distrito 1, candidato a la Diputación Federal por el Distrito 1, que comprende San Pedro y Santa Catarina. Un chavo de ¿cuántos años? 33 años. 33 años. Y bueno, pues ahí sí lo ve por San Pedro, por Santa Catarina. Pues escúchelo, y como le he comentado, el próximo 2 de junio tenemos una cita bien importante con nosotros mismos, con el país y con el Estado. Escuche a todos nuestros invitados el día de hoy para que tome la mejor decisión el próximo 2 de junio. Mi querido Javier González Alcántara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Me quedo aquí, si te parece, sí, claro, para aquí, escuchar a mis compañeros. Claro que sí, aquí te puedes quedar porque vamos a platicar con Homero Niño de Rivera, también candidato al Distrito 1, por la Diputación Federal del Distrito 1, por esta coalición PAN-PRI-PRD, que ya se dio. Y ahora sí les dieron palomita a la coalición. Y bueno, pues en un momento más vamos a platicar con ellos. Y también nos acompaña Clara Luz Flores Carrales, quien es la candidata del Distrito 3 a la Diputación Federal por Morena. Volvemos después de este corte. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Otro de nuestros invitados, Homero Niño de Rivera, candidato a diputado federal por el Distrito 1, por el Partido Acción Nacional PRI y PRD, ¿sí? Esta alianza de estos tres partidos. Y bueno, el Distrito 1, como se lo comenté hace un momento, es San Pedro y Santa Catarina. Mi querido Homero, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Gracias, buenos días, Leti. Bien agradecido por estar aquí. No, hombre, al contrario. Y saludo aquí a mis amigos Clara y Javier. Ajá. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Es un programa para que la gente los escuche, mi querido Homero, sus propuestas, sus ideas, el trabajo que quieren hacer en caso de ganar esta diputación y ser nuestros representantes ante el Congreso de la Unión, mi querido Homero. ¿Qué es lo que más te preocupa y qué es en lo que tú trabajarías en el Congreso de la Unión en caso de que ganaras? Mira, yo quisiera en esta ocasión concentrarme en un tema, Leti, que tiene que ver con el fortalecimiento y defensa de la democracia. Ahora más que nunca, la importancia del equilibrio de poder, de la división de poderes, la importancia del Congreso, creo que es más visible para los ciudadanos. Yo soy de los que creo que de no haber tenido estas mayorías en el Congreso, este país sería otro, y yo creo que hay que fortalecer. La democracia está en riesgo y la principal labor del Congreso de la Unión en los próximos años es defender la democracia. Muy bien. ¿Por qué dices que está en riesgo? Bueno, a ver, hace algunos meses podrías decir es tu percepción, pero hace creo que 2 meses el presidente de la República presentó una serie de iniciativas. Yo decía que se descaró. Presentó una serie de iniciativas que van en contra de la democracia. Por poner un ejemplo, prácticamente, bueno, eso ya lo había intentado desaparecer al INE, en esta iniciativa presenta formalmente su intención de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pierda facultades, le quiere quitar facultades también al Congreso de la Unión y por supuesto presentó una iniciativa que pretende eliminar a los órganos reguladores y autónomos que son parte del control de los pesos y contrapesos que tiene cualquier democracia del mundo. Eso no lo inventamos aquí en México. Entonces, hay una intención ya plasmada en una presentación de una serie de iniciativas. Yo creo que obviamente no tienen la mayoría para modificar la Constitución. Ahora, yo creo que se vuelve relevante esta defensa de la democracia en los siguientes años para que eso no suceda. Yo sí creo en el equilibrio y en la división de poderes. Los que no creen en la división de poderes y en el equilibrio, pues son los dictadores. Yo creo que nos ha costado muchos años a los mexicanos ir construyendo la democracia. Definitivamente no creo que ya hayamos acabado, no creo que sea perfecta. Por supuesto que es perfectible y nos falta mucho, pero nadie puede negar que de los 70s, 80s a hoy hemos avanzado mucho en nuestra democracia en México. Yo mismo
lo viví de niño. Yo empecé a participar en política en los 90s precisamente pensando y hablando de democracia, y creo que está en riesgo y hay que defenderla. No es cierto que estábamos, esta es una gran mentira, no es cierto que estábamos mejor democráticamente hablando hace 30 o 40 años. Estábamos años luz de cómo estamos. Y parte de este fortalecimiento, insisto, no solo son los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que hay que fortalecerlos y hay que darles independencia y hay que darles más facultades para que defiendan la democracia, sino que también hemos ido construyendo un andamiaje alrededor de esto con órganos constitucionalmente autónomos que se les da esa fuerza precisamente para que controlen el poder. Si tú le das a las personas mucho poder, lo natural es que traten de imponerse, y estos controles pues son precisamente por eso, para que les pongamos un alto a las personas que tienen poder. Muy bien. ¿Y cómo pretendes fortalecer esa democracia? ¿En qué se basan tus propuestas? Sí, mira, déjame entrar en este detalle. El riesgo vuelvo a explicarlo de esta manera, de haber tenido el presidente de la República 2/3 partes en ambas cámaras, ya hubiera cambiado la Constitución. Insisto, no es algo que se me ocurrió, es algo que él ya presentó formalmente. Habla constantemente en contra de los órganos y ha intentado eliminarlos, órganos autónomos. Prácticamente todos los días critica al Poder Judicial porque no hace lo que él quiere. Prácticamente todos los días que los diputados o senadores no votan como él quiere, los critica. Es decir, es una persona formada en los 70s, y lo entiendo, en la época en que el PRI gobernaba todo y controlaba todo y no había órganos constitucionalmente autónomos y los tres poderes los controlaba. Y entonces, si tú estás formado en esa época, pues obviamente estos controles pues te estorban. E insisto, tener mayorías fuertes de oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado ayudan mucho. Déjame decirte algo, mañana el Frente Cívico Nacional está haciendo una serie de compromisos para que firmemos algunos candidatos a diputados y a senadores. Yo mañana lo voy a firmar en la mañana, y en donde me comprometo formalmente, y hay un decálogo de las cosas que nos comprometemos a hacer. Déjame, para concretar, te voy a decir, leer textual la carta compromiso que nos piden firmar. Fortalecer y mejorar leyes y procedimientos electorales, fortalecer la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial en general, fortalecer a los órganos autónomos como el INE, la COFESE, el INAI, la Comisión de Derechos Humanos, en fin, pero va en ese sentido. Hacer leyes que, contrario a lo que se está intentando ahora de desaparecerlos, más bien fortalecerlos. Darles más atribuciones. Ok, sí, el presidente ha criticado mucho al Poder Judicial y lo ha hecho últimamente. Y sobre todo cuando no le dan la razón, sí. Tú lo acabas de decir, nos falta mucho para ser perfectibles o llegar a la perfección. Y yo creo que también hay áreas de oportunidad que resolver en el Poder Judicial, ¿no? Sin duda. Que en algunas veces el presidente ha tenido la razón, quizá otras no, pero ¿qué hacer para fortalecer el Poder Judicial también, que sea autónomo y que sea sobre todo más capaz y que tenga personas más capaces de resolver los problemas que hay en el país, de acabar con la impunidad que hay en el país, de que se hagan juicios pues apegados a derecho, ¿sí? E incluso por ahí decía una abogada, y lo quiero repetir aquí y se los pongo también en contexto, porque ustedes son los que van a estar, en caso de que lleguen al Congreso de la Unión representándonos, que había incluso que reformar al nuevo sistema de justicia penal, porque lejos de ir avanzando retrocedimos con lo que se aprobó en el sexenio pasado. Algunos están en contra, otros a favor, sobre todo por situaciones que se han dado en el país, que han
han parecido injustas con respecto a menores de edad que han sido atacados y por una cuestión legal de ley a veces no detienen a los violadores, a los acosadores, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido tenemos también que ir mejorando. ¿Cuál es tu propuesta para mejorar y fortalecer el sistema judicial, por ejemplo? Sí, bueno, el sistema de justicia penal se modificó hace mucho y no hemos terminado de implementar las reformas y nos falta todavía un tramo ahí. Yo sí creo que el tema de la corrupción, de la que es cierto el presidente ha hablado y muchos estamos de acuerdo en eso, el anterior presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Hablaba mucho de eso. Yo creo que sí hay que seguir trabajando en el tema de corrupción, pero sin duda no en cuanto a la independencia. Es decir, el Poder Judicial tiene que tener esa independencia. En la medida en que el Poder Judicial tenga independencia y el titular del Poder Ejecutivo, no importa quién sea, no importa cuál, le moleste que tenga independencia, pues quiere decir que vamos bien. Quiere decir que se cumplió el objetivo de que genera un contrapeso y un equilibrio. Sí, hay que fortalecer el tema de mejorar la corrupción, eliminar la corrupción del Poder Judicial. Es una tarea que se tiene que dar permanentemente, por supuesto. Y bueno, los órganos autónomos, le concedo al presidente que hay que trabajar en la austeridad. No puede ser tan costosos coincido en que podemos trabajar en eso, sin duda, pero al mismo tiempo que aplicas programas de austeridad, pues hay que aumentarles las facultades y sin duda fortalecer los organismos, no debilitarlos. Ok. En el caso, por ejemplo, del INE, que pues ha estado en contra también el presidente, y bueno, desde hace muchísimo tiempo nosotros y yo, en lo personal, siempre he criticado la gran cantidad de recursos que se le asignan al INE y a cada uno de los partidos políticos. Nos salen bien caros ustedes, pero carísimos que nos salen. ¿Cuál sería la propuesta para tener un órgano autónomo, democrático como es el INE, que nos encanta, pero que no nos salga tan caro, Mero? Sí, es cierto. A ver, hemos ido construyendo la democracia a partir de, sobre todo, los 90s, y esta construcción de la democracia se basó en el INE. Y en un padrón confiable y en una credencial para votar con fotografía que no existía. Eso está extraordinario. Hicimos que la credencial para votar fuera prácticamente nuestra identificación oficial. Pero todo esto que estoy diciendo, el padrón, la administración del padrón, la credencial con fotografía y todos estos candados que le dan seguridad al votante, eso cuesta mucho. Sí. Yo siempre digo, es cierto, cuesta carísimo. Es muy caro, es una burocracia muy grande, entre otras cosas porque desconfiamos de entre nosotros y entonces son más reglas y más reglas y más reglas, derivado de que, insisto, pues esto se empezó a hacer en los 90. Exacto. Recordar que todavía a principios de los 90 las elecciones las organizaba el gobierno. Exacto. Entonces no había órgano electoral, era el propio gobierno el que las hacía. Fue a partir del sexenio de Zedillo. Así es. Entonces, sí es cierto, es muy caro, tiene prácticas que otros organismos electorales del mundo no tienen. No tienen. Y por eso se la pasan dando pláticas en el mundo los consejeros. Históricamente, desde los 90, los consejeros electorales viajan mucho por el mundo para hablar del ejemplo mexicano que ha sido un éxito. Mira, desde que se creó el INE, pues prácticamente han llegado al poder distintos partidos todo el tiempo. Eso te habla de una diversidad y de una alternancia muy normal en cualquier democracia, ¿no? Siempre nos ha llamado la atención que el mayor crítico del INE pues es el presidente que ganó con ese INE, ¿no? Que ese INE es tan democrático que ha ganado Morena, ha ganado el PAN, ha ganado el PRI en unos pocos años, ¿no? Yo sí creo que es ciudadano, pero bueno, hay que, otra vez, insisto, creo que lo de la autoridad está bien, hay que tratar de que sea menos caro y menos oneroso. Los partidos políticos, todo el mundo habla de eso, pero nadie presenta formalmente la iniciativa. ¿Yo dónde firmo? Sí, son burocracias muy caras, sí es cierto que hay que quitarles dinero, todo el mundo habla de eso, pero no veo que el presidente en su serie de iniciativas haya presentado una iniciativa donde pida bajar la mitad. Yo mañana firmo una iniciativa
donde se le baje la mitad de un día para otro a los partidos políticos. Pero no se ha presentado, no existe esa iniciativa, no está. Muy bien. Yo hago el compromiso aquí de que en septiembre la presentemos. ¿Tú la presentas? Por supuesto. Ajá. Por supuesto. Ok, muy bien. Y veremos qué pasa. porque pues yo de repente no me entero de que los diputados la presenten, porque digo, bueno, pues como que no les conviene, ¿verdad? Porque pues si no ya van a recibir menos lana. Se vuelven como burocracias, a todos los burocracias muy, muy grandes, muy onerosas, lentas, complicadas para tomar decisiones. Sí, acuérdense que son organismos, los partidos políticos, que tienen oficinas casi en cada municipio del país, todos los estados. Es una burocracia muy grande. Ok. ¿Algo más que quieras agregar? Nos queda un minutito. Sí, bueno, de los decirte que yo coincido en que todos tenemos que trabajar en el tema del medio ambiente, particularmente la refinería, sin duda se tiene que ir. Uh-huh. Se tiene que ir. Yo trabajé para eso. Las refinerías se van, como se fue la de los chilangos en los 90, la de Azcapotzalco, uh-huh, como se van en Texas todo el tiempo, no importa. Exagera quien dice que son inamovibles, se mueven y punto, y se resuelve la distribución de la gasolina a los estados. Y bueno, pues por último, yo creo que aquí Clara tendrá mucho que decir al respecto. Creo que el tema de seguridad, tenemos que regresar fondos, dinero a los estados y municipios que cumplan con los requisitos. No todos los municipios en México son iguales y tienen las mismas capacidades, pero creo que necesitan muchos municipios, sobre todo los nuestros del área metropolitana de Monterrey, más dinero, más recursos. Me basaría en esas tres cosas: medio ambiente, seguridad, con lo que acabo de decir, y fortalecimiento de la democracia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Homero Niño de Rivera, quien es candidato, igualmente Homero, quien es candidato a la Diputación Federal por el Distrito 1, por el partido PAN-PRI-PRD, y el Distrito 1 comprende San Pedro y Santa Catarina, el Distrito Federal 1. Muy bien, vamos a hacer una pausa y volvemos en esta charla, porque vamos a regresar con Clara Luz Flores Carrales. Ya vuelvo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la mejor, la 92.5. Y bueno, pues voy a concluir el programa de este día con Clara Luz Flores Carrales. ¿Quién no conoce a Clara Luz, verdad? Ella es candidata por el Distrito 3 a la Diputación Federal por Morena, municipio de Escobedo. Nada más. Municipio de Escobedo, nada más. Nada más. Nada más. Unas cuantas colonias de Escobedo no comprenden el distrito 3. Que me da mucha pena que no le comprendan, unas cuantas colonias chiquitas, pero todo el distrito de Escobedo. Y que lo conoces de cabo a rabo, mi querida Clara. Bienvenida. Primero déjame saludarte. Gracias. Bienvenida, teníamos rato de no platicar. Sí, muchísimas gracias, Leti. Gracias por la oportunidad de venir a platicar contigo, con tu audiencia y con mis compañeros, con Homero. Con Javier. Y bueno, pues como está chavo, ¿verdad? Dice, soy nuevo. Soy nuevo, él solo dice. Con mucho gusto de venir a saludarlos, de venir a platicar con ellos, con ustedes, pero sobre todo con el auditorio. Ahorita decías algo súper importante, Leti. El día de la elección vamos a contratar. Ajá. Y cuando alguien contrata a un personal que tiene esa posibilidad de contratar un servicio, una persona que vaya dentro de su casa, dentro de su empresa, siempre analizamos y siempre vemos si hay confiabilidad, si dentro de su historia de vida, cómo han sido sus principios. Bueno, pedimos referencias, algunas veces, bueno, ya está el tema de la carta de no antecedentes penales, pero incluso hay lugares en donde se piden cartas de no antecedentes penales, etcétera. Y entonces, pues creo que eso es lo mismo que tenemos que hacer todos los ciudadanos ahora el 2 de junio. Buscar cada una de las boletas que vamos a tener en la mano, busquemos cuál es el antecedente, cuál es la mejor opción, entrevistemos. Y hoy lo que tú nos estás dando de oportunidades es entrevista con los ciudadanos que nos van a elegir el día 2 de junio. Y de verdad, muchísimas gracias, porque es muy importante para el proceso electoral, para el país,
para el Estado de Nuevo León es muy importante la decisión que vamos a tomar. Mucha gente dice, es que soy yo, solo es uno, ¿y qué puede pasar si no voto? ¿Y qué puede pasar si voto por el que me cae bien y no por el que sabe? Bueno, puede pasar mucho. Y pueden pasar cosas que posiblemente sean irrevertibles en 3, 6, 20 años. Entonces, pues es muy importante la decisión que vamos a tomar el 2 de junio. Yo por eso te agradezco muchísimo esta gran oportunidad. Al contrario. Y decirte que pues así como lo escuchamos con mis compañeros, yo mi trabajo está enfocado en siempre estar defendiendo la justicia, defendiendo a la gente, las oportunidades. Mi historia de vida en el Distrito 3 pues es extraordinaria para mí y para la gente que estamos viviendo ahora este reencuentro, les digo yo, que estoy regresando a la casa, a la familia, con la gente que he podido estar durante mucho tiempo. Yo empecé en el municipio de Escobedo siendo ayudante del director jurídico, y lo digo con mucha honra, que llegué después luego a gobernar por 3 ocasiones ese municipio, con ningún señalamiento de corrupción, con ninguna situación que pudiera ser, al contrario, siempre comprometida con la gente. Yo ya estoy haciendo pues un recorrido extraordinario con todas las colonias, con todo el distrito. Antes el Distrito 3 conformaba Escobedo y San Nicolás, y el 17 local era Escobedo y una parte de San Nicolás. Me tocó ser diputada por el 17 también. Entonces, pues ya es el regresar siempre con la gente, estar siempre con la gente, y muy contenta. Ha sido una campaña muy alegre, muy comprometida, de mucho reencuentro y de mucho compromiso, porque precisamente esta posibilidad de conocer perfectamente el distrito, sé lo que falta y sé lo que sigue. Entonces, este compromiso es real con todo el Distrito 3. He hablado de la no corrupción, de los gobiernos que pudieran ser austeros, que ya no estén, que el dinero se gaste realmente en la gente, se gaste en beneficio, que cada peso que se invierta se vean los resultados, se midan los resultados de la gente, se midan los resultados en el impacto positivo hacia la gente, sea el tema que sea. Es verdad que para el puesto al que vamos mis compañeros y yo, pues no hay ejercicio del presupuesto. No. Pero sí hay fiscalización del ejercicio del presupuesto. Así es. Y creo que ese es un tema importantísimo que no podemos dejar a un lado. Tenemos que trabajar y ver que cada peso que se invierta en cualquiera de los temas sea un peso que genere trazabilidad, le digo yo. Que si se compraron patrullas, y hablo de patrullas porque me tocó estar en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Tuve el honor de que me invitara el presidente Andrés Manuel a trabajar ahí. Y bueno, pues fue una experiencia extraordinaria, y una de las cosas que hice fue precisamente eso. Los recursos que se envían a los estados por parte de la Federación, a mí me tocó enviarle a Nuevo León pues más de 200 millones de pesos por año para que se repartan en los municipios y en el propio estado en estrategias de seguridad. Pero los mandábamos, no nada más a Nuevo León, a todo el país se mandan y no se ve el resultado, no se siente el resultado. Y acción que se hace, que no se siente, no es una política pública. Exacto. No le podemos llamar política pública. Entonces, pues en ese sentido establecimos algunas cosas, y hoy tenemos propuestas, iniciativas que van en ese sentido, en que haya sanciones para quienes no ejecuten el recurso como debe de ser, porque creo dentro que es de la importante. Fiscalización que ustedes pueden hacer. ¿Y esas sanciones en qué consisten, mi querida Clara? Bueno, esas se tienen que consensar en el Congreso de la Unión. Pero ahí ¿cuál es la alguno propuesta? De los dos, porque solo va a ganar uno. Ahí me tocará con alguno de los dos debatir, pero bueno, es precisamente eso, ver desde la cantidad de los recursos que se inviertan, en qué condiciones se invierten, si hay efectividad, porque es que luego hay quien compra cosas porque creen que con eso se va a resolver el problema y no hace la investigación suficiente para garantizar que con ese recurso, y luego tienen que comprar otra cosa que modifique la compra original. Entonces, pues, definitivamente tenemos que pegarnos en eso para que no haya impunidad y para que alcance el dinero, porque el dinero no va a alcanzar si es que se despilfarra o se cae por algún lado. Por ejemplo, yo hablo del tema del agua. En el tema del agua, a nivel nacional, lo que tenemos que buscar, y a nivel local, lo que tenemos que buscar es las fugas.
No es posible que tengamos fugas y que estemos hablando de ahorro y de algunas circunstancias o mecanismos para poder salvar el tema del agua. Inversiones extraordinarias. Hay inversiones extraordinarias, claro que se requiere, pero tenemos que cuidar el proceso de las fugas. Tenemos que saber los ciudadanos qué está pasando con esta fiscalización de los ductos que ya establecidos, porque es una infraestructura muy vieja, Leti, Sí. Las que tenemos un poquito más de años, Sí. sabemos que hay una infraestructura vieja, que no es un problema reciente, es un problema viejo y que no se ha dado mantenimiento, al menos hasta hace 3 años. Estamos ahorita en el proceso esperando que en este gobierno se dé el mantenimiento correcto, y por eso creo que nosotros como diputados federales podemos incidir en el cuidado del agua, insisto, no solo de Nuevo León, sino de todo el país, porque somos todos los que nos vamos a quedar sin agua. Exacto. Y porque somos las siguientes generaciones las que van a sufrir lo que nosotros dejemos de hacer hoy. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar en nosotros, en legislar acciones contundentes, medibles, que se sientan. Insisto también en el tema del agua. Y bueno, hay muchos otros temas, pero quiero platicar también específicamente del tema de las mujeres, porque Ya. hay que hablar del tema de las mujeres. Es verdad que hemos tenido un avance importante. A mí me tocó participar en la función pública cuando no había mujeres en ninguna mesa de trato, ¿no? Me tocó aprender de fútbol, fíjate, no me gustaba el fútbol, pero aprendí de fútbol porque antes de las juntas siempre se hablaba de fútbol los hombres, y yo tenía que saber de fútbol para estar en ese proceso. Ahora vemos muchas mujeres, ahora vemos un gabinete, gabinetes, incluso presidiums, gabinetes presidenciales en donde están presididos casi por puras mujeres salvo un hombre. El gabinete de seguridad, lo tengo que decir porque es en el que yo participé, veíamos presidium con 2 hombres, el secretario de la Marina y el secretario de la Defensa, porque estaba la secretaria de Gobernación, presidido por la secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad, la secretaria del Sistema Nacional de Seguridad, que era yo, o sea, éramos puras mujeres y con 2 hombres. ¿Qué estoy diciendo esto? No debe de ser un logro nada más, no debe de haber igualdad, debe de haber esta gran oportunidad en donde estemos los hombres y en donde estemos las mujeres, pero garantizando los derechos de las mujeres. Y hoy sí creo que estamos en tiempo de mujeres, no estoy diciendo que no deba de haber hombres en la participación, debe de haber, como en un matrimonio, un equilibrio para poder garantizar las fortalezas del hombre y las fortalezas de la mujer. Y entonces, en ese sentido, a las mujeres que vamos a estar, a la próxima presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum, como primer mujer, a nosotros, su bancada como mujeres, nos toca definitivamente trabajar en garantizar un libre tránsito de las mujeres, garantizar justicia para las mujeres, garantizar una vida libre de violencia. Y eso es pues tocando y si es necesario rompiendo puertas, porque también hay veces que hay costumbres especializadas y que no se hacen, y lo tengo que decir, que no se hacen porque los hombres piensen que está mal o que estén en contra de las mujeres, sino porque así fueron educados. O sea, no fue una circunstancia, no es personal, pero sí es personal que las mujeres que nos va a tocar gobernar en el próximo sexenio, y digo nos va a tocar, yo no voy a ejercer el presupuesto, pero voy a estar en el Congreso de la Unión, tenemos que tener ese compromiso real de garantizar una vida libre de violencia a todas las mujeres. Hablar de seguridad, pues yo, ¿qué te puedo decir? Es mi tema. Yo contigo lo he platicado muchas veces y con tu auditorio, mi tema de seguridad es porque me tocó gobernar un municipio con una situación, una crisis difícil en materia de seguridad, sí, claro. Que venía de un sistema coludido, la policía completamente coludida con el crimen organizado, y tuve que poner un alto como presidenta municipal a esa colusión de la policía con el crimen organizado. Y lo tengo que decir, el secretario de Seguridad a nivel nacional era García Luna. Y la presidenta municipal, el gobernador era del PRI y la presidenta municipal era del PRI. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? ¿Que es culpa de ellos? Pues no, pero sí hubo no directamente, pero sí indirectamente. ¿Por qué? Porque hubo un retraso, vamos a decir, en el mejor de los casos, que creo que no es así, porque él está detenido en Estados Unidos,
hubo un retraso, una desatención en el tema de la corrupción y se coludieron hasta las policías municipales. ¿Qué hay que hacer? Hay que quitar la corrupción de las policías municipales. ¿Cómo y la única hacerlo? forma de hacerlo es atendiendo el llamado del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica fue una propuesta que se hizo basada en el modelo de Escobedo, una propuesta que se autorizó, y lo tengo que decir, por todos los gobernadores de todos los partidos. Todavía no había tantos gobernadores de Morena, en ese entonces había muchos gobernadores del PAN y muchos gobernadores del PRI, y todos por unanimidad autorizaron esta política pública que se llevara a cabo. Hemos avanzado, se ha avanzado, pero se necesita por eso la continuación de la política pública humana, austera, con compromiso por la sociedad para poder garantizar condiciones de seguridad para todos. Sin embargo, aún así, ayer la Secretaría de Seguridad anunció la reducción del 25% en los homicidios en los 5 años de este gobierno. O sea, es mucho. Pero falta, claro que falta. El 80.7% del secuestro se disminuyó en estos 5 años. ¿Qué falta? Claro que faltan otros delitos. Y esos otros delitos tenemos que atender, y la doctora Claudia lo ha demostrado, porque es la única de los candidatos que están que están ahorita contendiendo, que tienen resultados para poder garantizar que hay una seguridad para todos y para todas. Y ella lo hizo ya en la Ciudad de México, y hoy tiene un plan estratégico especializado precisamente para garantizar la seguridad y continuar con el esfuerzo que ya se hizo en este gobierno de depuración. Ya se hizo un trabajo de la creación de la Guardia Nacional, que hoy todos los gobernadores y gobernadoras de todos los partidos piden la ayuda de la Guardia Nacional, porque saben que es una institución que está trabajando por la seguridad del país, pero que se requiere más, claro, y precisamente por eso es que nosotros en nuestra condición de diputados vamos a poder garantizar y buscar equilibrios y garantías para el libre tránsito, y que sea fuera del tema de seguridad el riesgo para los ciudadanos. Entonces, pues yo te digo que lo que tenemos que hacer nosotros como diputados es trabajar, garantizar, fiscalizar, cuidar y representar dignamente a nuestro distrito y a nuestro estado. ¿Y cómo es representar dignamente? Pues llevar y garantizar soluciones y pugnar por soluciones de cosas que veamos que en nuestro estado no estén funcionando. Ahorita aquí se mencionó el tema de la refinería, y yo sí lo quiero tocar porque creo que es muy importante que lo mencione, porque solo se refieren informaciones a medias, y creo que las informaciones tienen que ser completas y los ciudadanos se pueden dar cuenta de qué es lo que está pasando. La refinería es un órgano que está funcionando ahí desde hace muchos años. Entonces nos está quedando debiendo a México y a Nuevo León desde hace muchos años. Y ha pasado por gobiernos panistas, y ha pasado por gobiernos priistas, y ha pasado por diferentes tipos de gobiernos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos estamos quedando cortos, que hace mucho tiempo es un tema de debate siempre desde hace mucho tiempo de lo que la refinería le da, el qué porcentaje le da de PM3, partículas menores a 2.5. A 2.5 son dos, creo que son 2 y algo, pero 3, o sea, PM3 es un 8% de la contaminación del área metropolitana. Yo no lo digo, aquí está, ahorita lo estaba buscando en los datos, porque lo había leído y te lo dejo con mucho gusto. ¿Qué hay que hacer? No estoy diciendo que no le falte la refinería, yo estoy diciendo que sí, pero que hay que tratar y que hay que buscar y que tiene que ser un complemento, que no solo es la refinería, que debemos de trabajar en las empresas que contaminan, y que hay que decir que sí lo hay, que debemos de ponernos todos en el mismo sentido a trabajar para lograr que nuestros hijos y que nosotros no respiremos este mismo aire. Es las empresas, es la contaminación de los autos. Hablemos también del tráfico. La congregación del tráfico, los autos parados, prendidos, contaminan mucho más que algunas de las empresas del área metropolitana.
Entonces se tiene que hacer un plan específico y una obligación a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, al gobierno federal de garantizar el derecho, ya ha hablado la doctora Claudia Sheinbaum, del derecho al aire limpio. Y no hay mejor persona que pueda garantizar el derecho al aire limpio de los mexicanos que la doctora, su doctorado es precisamente en temas que tienen que ver con el medio ambiente. Ella dijo ayer, cierro el tema del medio ambiente precisamente hablando de una frase que dijo ayer, porque se confundió mucho a las personas con el tema del aire limpio. Habrá, claro, energías limpias, pero sin negocios sucios. Porque hubo mucho tema en gobiernos anteriores en donde se habló de energías limpias, pero hubo algunos actos que no necesariamente fueron muy transparentes. Entonces, garanticemos nosotros como diputados que haya esta oportunidad y que se generen políticas públicas en donde, por ejemplo, una de las iniciativas que yo voy a presentar es que se midan los metros de área verde por habitante. Como presidenta municipal, yo siempre exigí que los municipios dijéramos, no, ¿cuántas áreas verdes tenemos? ¿Cuántas áreas municipales tenemos? No, área verde por habitante. O sea, no área municipal, área verde, metro cuadrado de área verde por habitante. Estamos muy por debajo de la media internacional en el área metropolitana. No podemos hablar solo, porque ¿qué hacen las áreas verdes? Nos ayudan, precisamente van en contra de la contaminación y no estamos haciendo nada por esos otros, porque decimos todo la refinería. Y sí, ahí tiene una parte, pero trabajemos en las otras partes. Exactamente. El tema del reciclaje de la basura, tenemos un problema serio con el tema de la basura. Y bueno, el agua tratada, los mecanismos de agua tratada. Hay un sinfín de especialistas que hablan del tema de que la desalinización, claro que debe ser una opción, pero debe ser la última de las opciones. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer los pasos previos para poder garantizar que haya condiciones de humidificación y de aire limpio en un entorno para que luego entonces no tengamos que traer inversiones tan costosas. Porque si vamos a hacer inversiones costosas, pues las hagamos en las cosas que sí tenemos ahora. Y entonces, con esto te digo, Leti, que tenemos mucho trabajo por hacer, que las leyes son cambiantes, sí es cierto que son cambiantes y que son perfectibles si no fueran leyes, y que me va a dar mucho gusto compartir con alguno de mis dos compañeros que están aquí. Y digo alguno porque van por el mismo distrito, no creo que por otra cosa. Con alguno de mis dos compañeros y estar en el Congreso y luchar por las coincidencias. Ahorita hablaba Homero de algunas cosas con las que yo coincido, pero también hablaba unas cosas con las que yo difiero y precisamente por eso es un parlamento a donde vamos. También Javier hablaba cosas con las que coincido y otras con las que difiero, pero creo que este fortalecimiento del parlamento al que vamos va a representar dignamente a los ciudadanos de Nuevo León. Muchas gracias. Pues gracias a ti, gracias a Clara Luz Flores Carrales, candidata por el Distrito 3 a la Diputación Federal por Morena, que comprende el municipio de Escobedo. También gracias a Homero Niño de Rivera, candidato a diputado federal por el Distrito 1, San Pedro Santa Catarina, PAN, PRI, PRD. Gracias, Dime, Homero. Leti. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a Javier González Alcántara Cáceres, también candidato por el Distrito 1 a la Diputación Federal, por Movimiento Ciudadano, que comprende San Pedro y Santa Catarina también. Gracias, Javier. Gracias, Clara Luz. Gracias, Homero. Gracias a todos ustedes. Bonita mañana. Los esperamos, como siempre, en punto de las 2 a través de la mejor, la 92.5. Hasta mañana.